Señor, gracias. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por tu perdón. Te pido, Señor, que en este momento seas tú quien nos guíe, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que lo que yo vaya a hablar, Señor, sea de acuerdo a tu palabra, Señor, y sea para tu gloria y para tu honra. Te doy gracias, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bueno, el mensaje de hoy tiene por título Propósitos para un nuevo año. Entonces, ¿alguno de ustedes se ha hecho propósitos? ¿Ha hecho metas para este año? Entonces, solo hablando así como un nuevo año, podríamos decir que un nuevo año es como un mar. Podemos poner el ejemplo de un mar. Pues un mar en el cual nosotros estamos navegando. Hay vientos, hay olas, hay un montón de desafíos, un montón de tormentas, podríamos decir. Y para este viaje, pues, que es nuevo, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Tenemos que, si nosotros estamos navegando, tenemos que llevar, podríamos decir, nuestra brújula. Tendríamos que tener lista la vela, ¿verdad? Lista las velas del velero o del barco. También tenemos que tener pues nuestra ancla con su cadena, ¿verdad? Y las provisiones y todo lo demás, ¿verdad? Tiene que estar funcionando todo bien para poder navegar. Tenemos que también nosotros tener un rumbo, ¿verdad? Una dirección. Porque si no tenemos una dirección, ¿a dónde nos vamos a dirigir? Entonces vamos a naufragar, vamos a andar a la deriva. Entonces, también si tenemos que tener bien claro ese rumbo o hacia dónde vamos, porque lo que sucede es que si tenemos un rumbo equivocado, pues no vamos a llegar a puerto seguro, no vamos a llegar al destino que teníamos. Lo mismo es este año 2018. Podríamos decir que este año 2018 nosotros debemos fijarnos una meta o unas metas para este año, unos propósitos en los cuales nosotros vamos, pues, tiene desafíos, hay oportunidades para servir mejor. Es algo nuevo, es algo que venimos comenzando, ¿verdad? Algo que nosotros tenemos que tener una dirección, tenemos que poner una dirección hacia dónde vamos. Entonces, ¿cuáles son algunas metas de las cuales nosotros podemos establecer? Algunas metas o propósitos. Bueno, pues la parte espiritual, ¿ok? En nuestra vida tenemos que ver la parte espiritual, algo que de ahí depende todo lo demás, ¿verdad? La parte espiritual, la parte física, ¿ok? También tenemos que cuidar nuestro cuerpo. También la parte intelectual, ¿ok? También la parte financiera, muy, muy importante también. Y en el trato también con los otros. Son algunas de las áreas en las cuales nosotros podemos fijarnos algunas metas, ¿verdad? Pues en base a eso, pues yo me puse a estudiar acerca de Nehemías. Y ese es a donde nos vamos a centrar ahorita. Así que vayan a Nehemías, ahí en la Biblia. Nehemías capítulo 1. Solo para entender un poco el contexto de Nehemías, pues vamos a ver cómo se encontraba en el caso de Nehemías, en qué situación, en qué contexto se centra la historia de Nehemías. Bueno, ocurrió que el pueblo de Israel, cuando estaba reinando Salomón, pues después de que murió Salomón, el reino se dividió en dos, ¿ok? 10 de las tribus se fueron hacia el norte. 2 de las tribus se vinieron hacia el sur, hacia la parte de Jerusalén. Una estableció su capital en Samaria y el otro en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedió con estos dos reinos? Bueno, uno fue invadido por los asirios en el año 722, el reino del norte, que también se le llamó Israel. El reino del sur, que se le llamó Judá, fue invadido en el año 586 antes de Jesucristo. ¿Ok? Entonces los dos reinos fueron invadidos. ¿Ok? Uno primero, el reino del norte, en el año 722 antes de Cristo, y el otro en el 586 antes de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno,
cuando fueron invadidos el reino del sur, o sea, Judá, entonces fueron deportados hacia Babilonia. Fueron llevados cautivos. Entonces, siendo que están cautivos, bueno, pasan alrededor de 70 años. Y en esos 70 años, bueno, Dios trató con su pueblo, ¿verdad? Dios tenía un propósito para su pueblo. Dios tiene un propósito todavía para su pueblo, Israel. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, 70 años después del cautiverio, pues regresan a Jerusalén, regresan a donde estaba su nación, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucedió? Cuando fue conquistada, pues quemaron la casa de Dios, quemaron el templo, rompieron el muro alrededor de la ciudad. O sea, la ciudad tenía un muro que la protegía, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucedió? Destruyeron todo, quemaron todo. Entonces, la ciudad estaba en ruinas. Si pueden imaginarse, pues podríamos decir como en la Segunda Guerra Mundial, como quedaron las ciudades cuando se lanzó la bomba atómica y todo eso. Quedó destruido totalmente. Entonces, pero como Dios tiene un propósito y Dios había prometido el regreso de su pueblo a Israel, a Jerusalén, perdón. Entonces vinieron el imperio persa que vino y conquistó a Babilonia. Entonces, pues ellos le permitieron, el rey Ciro y el rey Darío le permitió regresar a los judíos a su patria, ¿verdad? Entonces, en ese contexto estaba Nehemías. Pues Nehemías era el copero del rey, del imperio persa. Entonces, como tenía este oficio de copero, que era el que primero, por ejemplo, si venía el rey y iba a comer algo o iba a tomar algo, entonces el copero probaba primero las cosas, ¿verdad? Y tenía un acercamiento con el rey. Entonces no era un oficio tan común, no era un oficio, ¿cómo decirle? Tenía una ventaja, que podía platicar con el rey, podía estar más cerca del rey. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, ahorita vamos a entrar a Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 3. Entonces vamos a leer Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, ¿todos lo tienen? Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Dice: aconteció en el mes de Quisleu, o sea, en el mes de noviembre y diciembre, algo así, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, dice, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, dice, y les pregunté por los judíos que habían escapado, o sea, los que habían regresado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, dice, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, los que habían regresado estaban en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque la ciudad no tenía el muro. Jerusalén no tenía su muro protector. Entonces, siendo los judíos, siendo el pueblo de Dios, también tenía enemigos. Y entonces, en cualquier momento que los atacaran, estaban en dificultades. Dice que, pues, en gran mal menciona aquí. Y dice, y afrenta, dice, el muro de Jerusalén derribado, dice, y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, vemos que podríamos comparar el muro de Jerusalén con nuestras vidas. ¿Cómo así? Bueno, muchas veces nosotros, pues, tenemos el muro de nuestra vida, pues, derribado. ¿Por qué? Por nuestra negligencia, podría ser por nuestras decisiones, por muchas de las cosas que hemos tomado que han derribado nuestro muro. O sea, nuestra vida está muchas veces delante de Dios mal. Hemos pecado, hemos fallado y así podemos ver nuestra vida. O sea, solo de
de encontrarnos ¿cómo decirlo? En gran necesidad, en gran peligro, porque nosotros hemos tomado decisiones que nuestra vida está mal delante de Dios, ¿verdad? Entonces podríamos compararlo así. Las murallas de nuestra vida, bueno, podríamos hacernos estas preguntas. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Podríamos hacernos preguntas. ¿Estamos orando y meditando en la palabra del Señor todos los días? ¿Me discipulé? O sea, estamos haciendo el primer paso que debemos hacer para un propósito, es evaluarnos. Eso es lo que quiero decirle. Evaluarnos. Evaluar cómo está nuestra vida. Entonces, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra condición delante de Dios? ¿Qué cosas sabemos que hicimos mal o sabemos que están mal y que necesitamos cambiar? Entonces, ¿me discipulé este año? ¿Cuántas personas evangelicé? En la parte espiritual nada más estoy mencionando. En la parte física, ¿estoy cuidando de mi salud para poder servir mejor al Señor? En la parte intelectual, estoy capacitándome, o sea, tal vez por medio de mi trabajo, poder también servir al Señor. O sea, la parte intelectual también es importante, porque hay gente que bien preparada que puede servir mejor al Señor. O sea, nosotros necesitamos también eso, ¿verdad? Y lo hablo también para mí, o sea, esto es para todos, ¿verdad? Es evaluarnos nosotros. Aquí yo también necesito mejorar muchas cosas. ¿Cómo está la parte financiera? ¿Tengo alguna deuda que necesito salir de ella? ¿Estoy confiando en Dios, dándole a Él lo que le pertenece? Son cosas que nosotros podemos evaluarnos para fijarnos una meta, ¿verdad? Entonces, vamos al versículo Nehemías 1:4. Dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. Entonces, el segundo paso es la necesidad de orar. La necesidad de orar, de arrepentirnos y de fijarnos una meta. Entonces, dice Nehemías 1:4: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros sabemos que podemos evaluarnos y decir, bueno, tengo estas cosas, necesito cambiarlas? Pero ¿qué es lo que hacemos primeramente? Nosotros queremos resolver las cosas por nosotros mismos. Queremos hacer las cosas por nosotros mismos, sin orar. O sea, no nos presentamos delante de Dios. Lo digo porque yo lo he hecho. O sea, algunas veces cuando he tenido problemas así que no he confiado en el Señor. O sea, lo primero que nosotros hacemos es confiar en nosotros mismos. Tal vez tenemos una necesidad, tal vez económica, tal vez tenemos una necesidad, no sé, de cualquier otro tipo. ¿Y qué es lo que hacemos primero? No oramos, sino que queremos resolverlas por nosotros mismos. Sabemos que estamos pasando por alguna situación difícil y no buscamos al Señor, sino que queremos resolverlo por nuestra propia capacidad. Entonces, Nehemías primeramente oró a Dios. En el Nehemías 1:6 dice, le dice Nehemías a Dios: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos, dice, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, dice, por los hijos de Israel, dice, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahora, Nehemías, esta no fue una oración de un momento, fue una oración de, dice, día y noche. Estuvo orando por los hijos de Israel, o sea, por
porque estaban en gran mal. Pero también él, además de orar, también dice confesó su pecado. O sea, Nehemías no había participado bueno, ¿cómo decirlo así? Nehemías se identificó con el pueblo, se identificó en el pecado, sabía que sus padres también eran parte de esa cautividad y de que habían pecado contra Dios, y él mismo también se incluyó. Hemos pecado, dijo. No fue algo así como ustedes han pecado, no. Él dijo, hemos pecado contra Dios. Esta situación que está ocurriendo en el país también, ¿qué creen ustedes? Hemos pecado nosotros, porque la iglesia debería ser quien llevara las buenas nuevas de salvación, y no hemos hecho eso. Y me incluyo ahí y digo, Señor, perdónanos. Realmente he sido negligente, digo yo, y realmente no he cumplido con lo que tú me has mandado. No he sido alguien que bueno, incluso la situación de la iglesia también, el hecho de que no vengan tantas personas, digo yo, también es mi compromiso con el Señor para orar por estas personas. Entonces, dice, día y noche por los hijos de Israel, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahora, también en el versículo 11, Nehemías 1:11, continúa la oración de Nehemías y dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, dice, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey Nehemías. Ahora, si ustedes se fijan ahí, dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Sabiendo Nehemías que era Dios quien concedía el éxito, si es la voluntad de Dios y si es una petición que realmente es un propósito que realmente que va conforme a la voluntad del Señor, Dios da el éxito, ¿verdad? Y por eso Nehemías oró y pidió y dice, y dale gracia delante de aquel varón, o sea, delante del rey. Porque este era un rey que no era alguien que conocía al Señor. Pero imagínense en la oración, o sea, él primero oró, él se arrepintió, pidió perdón por su pecado, y él también se estableció una meta, porque hasta aquí vemos que él ya tenía un propósito establecido, y era la reconstrucción del muro, de los muros del muro de Jerusalén. Entonces, quiero darles un versículo que es Proverbios 21:1, y dice así. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21:1. Entonces, el rey, o sea, al cual servía Nehemías, él estaba, o sea, en las manos de Dios. A todo lo que Dios lo inclinara, él, o sea, estaba en el control de Dios. Dios nunca ha perdido el control en una situación difícil. Aún cuando el pueblo de Israel estaba en esta situación, Dios tenía un propósito. Y a todo lo que pues como dice el versículo, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, dice. A todo lo que quiere lo inclina. Así es también nuestro gobernante, o sea, nuestro presidente. Dios lo ha puesto ahí, y a todo lo que Dios quiere lo va a inclinar. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Orar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros oramos? Algunas cosas que suceden cuando nosotros oramos. El orar, pues,
el orar me hace esperar, primeramente. Me hace esperar, me hace tener una visión más clara. Cuando nosotros estamos intranquilos, cuando nosotros estamos preocupados por una situación, entonces no miramos con claridad. Me tranquiliza y también muestra que estoy confiando en Dios. Filipenses 4:6 al 7. Por nada estéis afanosos, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Entonces, Filipenses 4:6 al 7, ¿verdad? Ahora, después de esto, de que Nehemías oró, de que Nehemías también pidió perdón y de que se fijó una meta, después de eso, pues, si miramos en Nehemías 2:1 al 2, vamos a ver qué pasó aquí. Dice Nehemías 2:1 al 2, dice, sucedió en el mes de Nisán, o sea, marzo y abril, o sea, primero estaba en noviembre y diciembre, y después dice sucedió en marzo y abril, por ahí. En el año 20 del rey, dice Artajerjes, dice que estando ya el vino delante de él, dice, tomé el vino y lo serví al rey, dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, dice, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, dice. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Pasaron aproximadamente 4 meses antes de que Dios respondiera a esta situación de Nehemías, ¿verdad? Él se había propuesto algo, pero esperó 4 meses. Algunas veces nosotros no esperamos, sino que actuamos y queremos tomar las riendas por nosotros mismos, ¿verdad? Pero Nehemías esperó. Entonces, ahora, dice que en esa espera, si ustedes se fijan en estos versículos, Nehemías nunca había estado triste delante del rey. O sea, porque él temió, dice, entonces temí en gran manera, porque nunca había estado triste. Entonces, estar triste delante del rey significaba que me venís a aguar la fiesta, dice, acabo de comer y me venís a aguar la fiesta, estás triste, Entonces por eso temió Nehemías. Pero antes de eso nunca había estado triste. Entonces quiere decir que él siguió sirviendo bien. Él sí, dice que estuvo orando, ¿verdad? Día y noche por su pueblo, pero nunca había estado triste delante de todo, delante del rey. Entonces, si nos vamos al versículo 2:3, y le dije al rey, dice, para siempre viva el rey, dice, ¿cómo no estará triste mi rostro? Dice él, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, dice, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, dice. Me dijo el rey, dice, ¿qué cosa pides? Hasta ahí, ¿qué cosa pides? Esta es la oportunidad que Nehemías estaba esperando. ¿Qué cosa pides? Dios responde la oración a todo lo que inclinara a Dios el corazón del rey. O sea, a todo lo va a inclinar. O sea, y si el propósito era reconstruir el muro de Jerusalén, entonces Dios estaba inclinando el corazón de este rey a hacerlo, a pesar de que no le conocía verdaderamente como el Dios Todopoderoso. Pero como Dios, no hay nada imposible para él. ¿Qué cosa pides? Dice. Entonces oré al Dios de los cielos, dice, y dije al rey, dice, miren que antes de todo esto oró para hablar con cuidado y hablar con prudencia, y oró a Dios. Dice, y le dije al rey, si le place al rey, dice, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Escuchen bien. El 6.
Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, dice: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Pregunta. Habían pasado 4 meses por esta oportunidad. Era una oportunidad que Nehemías estaba ansioso, ¿verdad? Estaba esperando en Dios. Pero le pregunta: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Ahora, son preguntas que requieren que Nehemías haya planificado para eso, ¿verdad? O sea, no era algo así como al azar. Eran preguntas bien específicas. Y vamos a ver qué dijo Nehemías. Y agradó al rey, dice, enviarme después que yo le señalé el tiempo. Versículo 6. Le señaló el tiempo. O sea, Nehemías le dijo: bueno, más o menos el viaje dura 6 meses. Ya había calculado todo eso. Señaló el tiempo de cuánto iba a tardar para reedificar. Y después el viaje de regreso. Entonces todo eso requiere que Nehemías haya estado no solo orando, sino planificando. Miren qué más podemos ver. ¿Por qué digo que Nehemías estaba también planificando? Dice el 7. Además le dije al rey, si le place al rey, dice, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen, dice, el paso hasta que llegue a Judá. Otra cosa, él planificó todo. Dije, que me den cartas para que me abran paso y vaya con seguridad. Además de eso, imagínense, que me den cartas, dice. Y el 8 dice: y carta para Asat, dice, guarda del bosque del rey, dice, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Ok. Pidió cartas para que le dieran paso. Pidió cartas para materiales, para madera. Y además de eso, bueno, y se lo concedió el rey, dice, y madera, dice, para las puertas, dice, del muro. Ok. Entonces, ¿había planificación? Sí, había planificación. Y extra, o sea, Nehemías reconocía que era la mano de Dios que estaba actuando. Y extra eso, dice, en el 9 dice, vine luego. Dice, bueno, vamos a ir más adelante después. Perdón, el 9 también dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Extra le dio una guardia para que lo cuidaran. Entonces vemos la mano de Dios aquí. Y vemos que además, primero, de él evaluar, de él orar a Dios, de arrepentirse, ¿verdad? Y de fijarse una meta, también él planificó. Entonces, como tercer paso es planificar. Primero evaluar, orar, planificar. Planificar. O sea, el hecho de que nosotros nos fijemos una meta, ¿verdad? Para este año 2018, es que también no quiere decir que no vamos a planificar. No quiere decir que no me pongo la meta y después voy a planificar para ver cómo logro esa meta. Y lo digo, y yo me evalúo. Cuando yo vine aquí a Choluteca, yo vine cero. Yo venía con mucha necesidad de aprender. Y yo creo que me ha costado aprender. Yo creo que Juan le he sacado canas blancas. O sea, canas porque entonces, pero yo quiero aprender. Yo sé que Dios me ha llamado aquí y quiero aprender. Entonces, había planificación. Miremos qué dice Lucas 14:28 al 29.
Lucas 14, 28 al 29. Se lo voy a leer. Dice así. ¿Lo tienen todos? Lucas 14, 28 y 29 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, dice, no se sienta primero y calcula los gastos, dice, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Dice, no sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Lo mismo nosotros. Si queremos proponernos algo, tenemos que planificar. Y la planificación no es así, no solo es, ¿cómo decir? No solo es proponernos algo y después así dejarlo. Primero hay que sentarnos y planificar. No sea que después, como cuando nos proponemos, por ejemplo, que decimos, bueno, yo he visto muchas veces que quiero adelgazar, dicen. Y es una meta el inicio de año, y 2 veces que fueron a correr y después no. Entonces, no es eso. No debemos trabajar así. Y yo lo digo también a mí. Me he propuesto muchas cosas y yo digo, ¿cómo las hago ahora? Entonces, debo además planificar, ¿verdad? Sentarme y ver si puedo. Y si no, dar prioridad a aquellas cosas que sí necesito, que no puedo sacar de mis metas, ¿verdad? Pero si hay algunas que no puedo hacerlas, no las voy a hacer mejor. Yo creo que la salud es importante, ¿sí? Pero más importante aún es la parte espiritual. Yo, por ejemplo, me he puesto la meta de orar todos los días y de meditar en la palabra del Señor. Y debo hacerlo, porque de ahí depende todo lo demás. Y no es que descuide mi parte física de ir y correr también por lo menos estar cuidándome, porque es necesario también. Entonces, sentarnos y planificar y ver si también podemos, ¿verdad? Ok, vamos a un cuarto paso, que es la necesidad de motivarnos y ponernos manos a la obra. Entonces, vamos a Nehemías 2:17. Dice que después de esto, de que Nehemías pidió las cartas y pidió la madera y todo, ¿verdad? Vino Nehemías y se fue para Jerusalén. Más o menos 5 o 6 meses dura el viaje. Llegando allá, pues él se va solo a evaluar, a investigar. Y entonces, después de esa corta evaluación, ¿verdad? Viene Nehemías y en el Nehemías 2:17 dice así: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, dice, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y el 18 dice así: entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para el bien. La necesidad de motivarnos, la necesidad de ver que Dios, o sea, de que tal vez el propósito de que Nehemías tenía era la voluntad de Dios. Era algo que Dios quiere. Se lo voy a poner así. Puede ser que venga alguien, una pareja, ¿verdad?, a la iglesia y dice, están viviendo en unión libre, ¿verdad? Y dicen, bueno, nosotros tenemos el propósito de honrar a Dios. Vamos a casarnos. Y ordenan y ponen todo en manos de Dios. Es la voluntad de Dios. Entonces dicen, bueno, nos casamos, Dios va a proveer. Entonces, yo les aseguro, es la voluntad de Dios. Van a ver la mano de Dios como Dios provee. Pero muchas veces somos así, que no queremos ordenar, queremos que el muro siga caído. Entonces,
La motivación que recibieron ellos es que como Dios había sido, como Dios, o sea, primero les hizo ver la necesidad. Después les dijo, Dios ha sido bueno conmigo, Dios me ha mostrado, o sea, Dios ha abierto las puertas a mí. O sea, Dios estaba con Nehemías y había hecho todo esto, y incluso les mostró, o sea, les dijo las palabras que el mismo rey, o sea, que este rey, que nunca se imaginaron que el rey pudiera decir algo así, o sea, de que edificaran. Entonces, ¿qué más motivación que esa? Que la poderosa mano de Dios. Pregunta, nosotros tenemos, por ejemplo, un propósito de construir nuestra iglesia, o sea, el lugar donde nos vamos a congregar. ¿No hemos visto la mano de Dios proveyendo? ¿No hemos visto que no teníamos un terreno? Entonces, pero también hay necesidad también de que nosotros nos levantemos y de que prediquemos el evangelio, porque eso es lo más, que primeramente evaluemos cómo está nuestra vida. Si hay algo que necesitamos cambiar, cambiémoslo. Y que Dios está con nosotros. Entonces, les hizo ver la necesidad en la que estaban y de que no podían continuar así. Les contó cómo Dios había contestado la oración a Nehemías y que había provisto todo lo necesario para realizar esta obra. Ahora, ¿cómo podemos motivarnos nosotros? Primeramente, si los muros de nuestra vida están derribados, debemos saber que Dios nos ama, primeramente, porque Dios no había dejado a su pueblo. Dios les ama, Dios nos ama a nosotros también. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Segundo, debemos arrepentirnos, ¿verdad? Y apartarnos del pecado. Dios nos ama, pero también debemos arrepentirnos y apartarnos. Dios nos ha dado metas. Dios nos ha dado metas. Dios nos llama a que nosotros compartamos su palabra. Y tenemos una meta principal: ser como Jesucristo, dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra meta es ser como Cristo. ¿Estamos? Entonces tenemos una meta, pero que o sea, va a llegar un tiempo donde nosotros vamos a transformar, pero hacia allá apuntamos. Así que Dios nos ama, Dios nos ha perdonado. Confesemos nuestros pecados, arrepintámonos, ¿verdad? Y comencemos a planificar cómo salir a edificar nuestro muro. Y después de que edifiquemos, o sea, de que comencemos de que nos motivemos y que ver que Dios está con nosotros, también es necesario pues enfocarnos, mantenernos enfocados. Miren lo que pasó con Nehemías. Después de esto, o antes de eso, hubo oposición. O sea, cuando alguien está en las cosas de Dios, no quiere decir que no va a recibir oposición. Cuando alguien se fija una meta y quiere hacer algo, no quiere decir que no va a haber oposición. Entonces, la necesidad de mantenernos enfocados. Miren que Nehemías en 2:19 dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio, dice, de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Entonces, este hombre estaba enfocado en su meta. Lo que sucede muchas veces con nosotros es que no nos mantenemos enfocados, y lo digo por mí mismo también.
Muchas veces cuando comenzamos en enero con una meta, febrero seguimos así, marzo ya y ya cuando va a la mitad ya se nos olvidó la meta. Es cierto, no es broma. Mantenernos enfocados, mantenernos hasta que, ok, no vamos bien tal vez, entonces volver a retomar, volver a comenzar, volver a enfocarnos donde estábamos. Ok, y porque va a haber dificultades, va a haber momentos en los cuales, ¿por qué nos desenfocamos? Porque ya está difícil, ya decimos, ¿qué cuesta? Y entonces ya nos desalentamos o viene una dificultad o algo, entonces nos desenfocamos. Debemos enfocarnos. Miren qué es lo que ¿qué debo hacer cuando sucede esto de que he quitado mis ojos de la meta? Dice, Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos, dice, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesucristo tenía una meta. Fue a la cruz. Sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Sufrió, pero la cumplió. Nuestro ánimo también debemos tener eso, ¿verdad? Yo no digo, yo algunas veces yo digo, Señor, ya no puedo, me canso, pero es necesario orar ahí y decirle, Señor, ayúdame. O sea, estar en el servicio del Señor no es fácil. Algunas veces digo yo, Señor, ¿y cómo le voy a hacer si yo me miras a mí? O sea, ¿de dónde venía? Si yo nunca había planificado, nunca había hecho nada. Y estoy aquí, digo yo, Señor, pero yo entendí que Dios me ha llamado. No estoy aquí por gusto. Dios me ha llamado. Y sé que si Dios me ha llamado, entonces voy a hacerlo por amor a Él. Entonces, miremos a Moisés, por ejemplo. Hebreos 12:23 dice, por la fe Moisés, dice, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, dice, porque le vieron niño hermoso, dice, y no temieron el decreto del rey, dice. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y el 12:25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Saben? Es eso. Moisés dijo, allá está mi galardón. Aquí me va a tocar sufrir, pero allá está mi galardón. Entonces, ok. Entonces vimos la necesidad de enfocarnos, de mantenernos enfocados. Y la necesidad, después de que ya hemos alcanzado esta meta, la meta que nos hemos propuesto, la necesidad de dar la gloria a Dios. Vamos a ver creo que es Nehemías 3:15, a ver si me ayudan. Nehemías 3:15 dice, fue terminado, ¿verdad? No, ok. Ok, Nehemías 6:15, perdón. Dice así, fue terminado pues el muro en
el 25 del mes de Elul, en 52 días, ¿saben? 52 días se terminó este muro. Y no era un muro, era increíble, era toda la ciudad en 52 días. Porque todos trabajaron juntos. Porque todos estaban enfocados en eso. Entonces, nosotros también, ¿verdad? Después de que terminaron, dice el 16, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, dice, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados, dice, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿A quién se le da la gloria entonces? A Dios. Es Dios quien está haciendo la obra en nosotros. Es Dios quien quiere edificar nuestras vidas. Pero también nosotros debemos ponernos. Entonces, para terminar, evaluar primero, orar, planificar, ¿verdad? Motivarnos y enfocarnos. Creo que me salté uno. No, la última es, bueno, motivarnos, y la otra es enfocarnos, ¿verdad? Y por último, glorificar a Dios, darle la gloria a Dios porque Él se lo merece. Vamos a orar para terminar. Así que les animo, ¿verdad? Dios nos ama, Dios nos ha perdonado, y si tenemos metas para este año, ponerlas en manos de Dios, hacer todo esto. Realmente necesitamos tener una dirección. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por este momento en el cual tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra, Señor, y necesitamos poner en práctica lo aprendido aquí, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a realmente, Señor, edificar los muros de nuestra vida, Señor. Edificar nuestras vidas, Señor, con metas que vayan de acuerdo a tu voluntad, y cumplir tus propósitos. Más que nuestra voluntad, Señor, es tu voluntad. Tú nos llamas, Señor, a que nuestra vida esté bien y delante de ti en santidad. Tú nos llamas también a compartir tu palabra a otros. Qué mejores propósitos que eso, Señor, que acercarnos más a ti, Señor. Y te doy gracias, Señor. Te pongo todo en tus manos. Amén y amén.